Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con el mensaje, con la palabra de Dios, y lo vamos a hacer en Hechos. Vamos a tener una meditación, vamos a hacer una panorámica de una parte de un capítulo entero de Hechos, pero por ser panorámica no va a ser por ello superficial, sino que vamos a tratar temas importantes. Pero creo que hay situaciones de la Iglesia en Hechos que ahora son paralelas con la realidad que estamos viviendo en estos momentos y que podemos aprender algunas cosas. Así que vamos a leer el capítulo entero, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aun Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y roga al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Esto es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe.
e invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición y su ayuda. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias en primer lugar por tu palabra. Gracias porque tenemos la libertad de escucharla, de hablarla, y te pedimos, Señor, ahora que toques nuestros corazones y que inclines nuestros corazones hacia ti. Que podamos entender y comprender tu gracia, tu misericordia y tu poder, y que una vez más seamos renovados, transformados, corregidos por el poder de tu palabra. Ponemos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos en esta situación que conocemos bastante del libro de Hechos. Y quizás hay algo que nos llama la atención, que es el movimiento, ¿no? Estamos delante de un texto que está lleno de vida. Y cuando miramos, por ejemplo, pues a los niños y están pues en un colegio o aquí en la iglesia o están en cualquier otro sitio, en la familia, pues lo que hacen es moverse, es hacer ruido, ¿verdad? Y estar sin parar de un lado para otro. Y a eso cuando lo miramos decimos: mira, es que están llenos de vida. Y tenemos un pasaje que también está lleno de vida y lleno de movimiento. Y es porque encontramos en este texto la acción del Espíritu Santo llevando adelante los planes de Dios y empujando a su iglesia para que cumpla el ministerio y el mandato del Señor Jesucristo. Así que por eso hemos hecho una lectura amplia y ahora vamos a ver algunos detalles del texto. No vamos a poder entrar en todo, evidentemente, pero es importante tener en mente esta idea, este concepto, de que en el inicio de la Iglesia, en Hechos, desde Pentecostés, encontramos una serie de movimientos, una serie de dirección. El organismo vivo que es la Iglesia, por medio del Espíritu Santo, no puede quedar contenido en un lugar y tiene que expandirse, en primer lugar por mandato divino, y en segundo lugar, como vemos aquí, porque Dios mismo prepara el terreno para que su iglesia avance. Y esto es a través de la persecución. No porque Dios quiera que sea perseguida la iglesia, sino porque usa incluso la maldad del hombre y la oposición y la hostilidad de la persona que no cree en Dios y que no ama a Dios para avanzar su iglesia. Esto es lo que tenemos aquí, momentos de gozo, momentos muy duros, y vamos a intentar analizar un poco esta situación. En primer lugar, vamos a ver en el texto, en el capítulo 8, se nos presenta a dos personajes principales. Uno de ellos es Simón, el mago, y otro de ellos es Felipe. Pero antes de eso, tenemos al inicio del capítulo 8 un grupo de personas, que es los habitantes de Samaria. No se nos dice exactamente en qué ciudad está, pero un amplio grupo de una ciudad en Samaria escucha el Evangelio y está muy atento a todo lo que Felipe dice, y dice el texto que se convierten en masa. Y este grupo está en contraste con otro grupo que no hemos leído ya por tiempo, que es precisamente el grupo que condena a Esteban. Leemos que en el versículo 2, que algunos sepultaron a Esteban. Esto ocurre unos versículos antes. Esteban está siendo puesto a prueba, está siendo inspeccionado, juzgado por los altos cargos de la religión judía de ese momento, por el Sanedrín,
y hace una exposición hace una recapitulación histórica de cómo Dios ha obrado en la historia y de cómo su pueblo muchas veces se ha enfrentado a él. Y al final les dice estas palabras que dan una clave, una dirección para entender todo lo que estamos viendo en el capítulo 8. Dice en capítulo 7 del versículo 51, «Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros». Y esto es importante. Esteban no les dice ni más ni menos que ellos son los opositores, los hostiles, los enemigos de Dios mismo, de aquel que hablan. Y dicen que siempre se resisten al Espíritu Santo. Y ahora, cuando se desata la persecución, los creyentes de a pie, como tú y yo, van por los pueblos de alrededor, van hablando en las sinagogas al pueblo judío, y encontramos que en Samaria se convierte una gran masa de personas. Es decir, encuentra un grupo que no se resiste, sino que acepta al Espíritu Santo y a la palabra de Dios que es predicada, en este caso, en primer lugar, por Felipe. Así que llama la atención estos dos contrastes entre estos dos grupos. Un grupo que se resiste y que mata incluso a aquel que le lleva las buenas nuevas de la salvación, y otro grupo que recibe con gozo profundo a la salvación, al Evangelio que es proclamado en boca de Felipe. La vida de Simón y de Felipe también y del etíope eunuco también están puestas con esta misma contraposición de uno contra otro. La vida de Simón refleja la de alguien que se acerca al Evangelio porque el Evangelio es atractivo, y es atractivo por varias cosas, y en la que Simón se fija es en el poder, es en la autoridad, es en las señales, en los milagros, porque precisamente de eso él vivía. Se nos dice que él tenía, digamos, a toda la población embobada, porque era alguien que tenía la capacidad de hacer artes mágicas, que tenía la capacidad de hacer poderes, de hacer cosas que son sorprendentes o milagrosas. Evidentemente provenía del mundo de las tinieblas, pero conocemos en las Escrituras que este mundo es real en primer lugar, y en segundo lugar que hay gente que tiene la capacidad de usarlo. Nos acordamos de Faraón y de sus propios magos que luchan con Moisés, usando precisamente artes mágicas. Así que encontramos aquí a Simón, que está encandilado con el poder y con la atención que recibe de parte de la gente, y sin embargo viene ahora otro mensaje que es superior a él. Y Simón lo reconoce, se da cuenta de que las señales que acompañan al Evangelio que predica Felipe son unas señales que son superiores a él, y incluso él mismo se acerca, escucha y cree que lo que Felipe está diciendo es verdad. Su mensaje es superior porque lo demuestra el poder que lo acompaña. No solo eso, sino que además Simón se bautiza como señal de que deja atrás su pasado y quiere unirse ahora a este mensaje. Ahora, encontramos algunas pistas en cuanto a la vida de Felipe, y es que dice en el versículo 13, a la vida de Simón, dice en el versículo 13 del capítulo 8, «Y aun Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían». No lo podía creer. Precisamente como alguien que trabaja de eso, que trabaja en embaucar a la gente y que trabaja haciendo milagros, se estaba dando cuenta, estaba absolutamente asombrado, que había un poder muy superior al suyo y que lo estaba dejando en plena evidencia. Y por lo tanto se acerca reconociendo la superioridad de este poder. El problema es que aunque reconoce la superioridad de este poder, no se acerca en arrepentimiento y en humildad. ¿Y cómo lo sabemos? En aquellas cosas que su corazón desea. Y el texto nos dice dos cosas. La primera esta, que él quedaba atónito, quedaba asombrado. ¿De qué se maravillaba? De que Cristo Jesús hubiese muerto en la cruz, de la doctrina que hablaba Felipe. Os estaba maravillando del poder y de los milagros que estaban acompañando este nuevo mensaje.
Pues precisamente de esto último nos dice más adelante en el versículo 18, vienen Pedro y Juan al lugar y comprueban todo lo que está sucediendo, como el Evangelio por primera vez está llegando a Samaria, a los judíos en Samaria, y como sabéis esto era un problema para muchos de ellos porque los samaritanos eran mestizos en sus antepasados y por lo tanto no eran puros judíos y para ellos era una mancha, eran inferiores en ese sentido y en la relación con Dios. Pero sin embargo están creyendo en Jesús y esto llega a oídos de los apóstoles y van a ver qué es lo que sucede allí. Entonces van Pedro y Juan y se dan cuenta de que evidentemente han recibido a Cristo tal y como ellos. Oran por ellos imponiéndoles las manos y reciben el Espíritu Santo de la misma manera que lo habían recibido en Pentecostés primero. Y esto para Simón ya es demasiado. Se acaba de ver que solo con tocando sus manos reciben el Espíritu Santo las personas y suceden también una serie de fenómenos y de milagros cuando esto sucede. Así que su corazón se desvela ahora en este momento. Y dice el versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Así que desea lo que tienen y lo que hace es usar lo que siempre ha usado, el dinero, aquello que ama, lo que para él es valioso. Y lo que para él es valioso es dinero y con dinero puedo comprar esto. Les está diciendo, apóstoles, vosotros os vais a ir, vais a dejar este lugar porque tenéis que atender otro sitio, ¿y a quién vais a poner? Pues seguramente que a mí. Así que, ¿por qué no os compro yo esto y me dejáis al cargo de esta situación? Evidentemente, para Pedro, que ve enseguida todas las intenciones del corazón de Simón, le reprende severamente. Le dice que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Fijaos, pensaste que podías tener el regalo de Dios, el don de Dios, con dinero. Básicamente, Simón, estás demostrando que no has entendido nada del Evangelio de la cruz del Calvario. De ese Evangelio que más adelante está leyendo el etíope eunuco en el pasaje de Isaías. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca, etcétera, etcétera. Tenemos al etíope eunuco maravillado con la persona que está leyendo. No sabe quién es, necesita dirección para saber si es el mismo profeta Isaías o es otro. Sabe que no es Israel, porque Isaías habla de Israel hasta ese momento, pero luego se diferencia Israel de esta persona llamada el siervo sufriente. Pero no tiene la luz necesaria, así que se acerca a Felipe y le dice, y le habla de Jesús y le muestra a Jesús. Y el etíope queda impactado por la vida y la obra de Jesús. Esta es la gran diferencia. El don de Dios, el regalo del Espíritu Santo por haber creído en Jesucristo. Que el Espíritu Santo, Dios mismo, vaya a morar en la vida de seres mortales pecadores. Es dado por la gracia y por la obra de la cruz del Calvario, por medio de Jesús. Esto es el auténtico regalo, esto es el auténtico don. Y Simón no es capaz de verlo. Él se está fijando en la autoridad. Por lo tanto, este es un indicador de que no ha entendido el mensaje, de que sus ídolos siguen sin haberse sido removidos de su corazón, aun a pesar de haberse bautizado. Y aún hay un indicador más. Y es que le dice el apóstol Pedro, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Y antes le había dicho, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad. Cuando queda descubierto, cuando Pedro le señala el pecado que está, no le condena para siempre, sino le dice, arrepiéntete y quizás el Señor te perdone de este pecado. Le está dando otra vez una opción para arrepentirse. Y dice, porque veo que estás en hiel de amargura, ve su situación, su condición pecaminosa, y dice el versículo 24, Simón contesta tristemente, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y esta es la tercera manifestación del corazón de Simón
que no ha entendido ni ha conocido a Cristo. Porque una de las cosas que hace el nuevo pacto es que Dios mismo, como hemos dicho, en la persona del Espíritu Santo, viene a morar en el corazón de la persona que cree. Y dice en el pacto, con el nuevo pacto establecido con Jeremías y que nos habla también Hebreos, que nadie dirá a su conciudadano, nadie dirá a ninguna otra persona, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y cuando el apóstol Pedro le invita a hablar él mismo con el Dios que profesa creer, porque tiene la puerta abierta por medio de Jesucristo, él lo rechaza y dice, no, manifestando que no tiene relación con Dios, y dice, orad vosotros por mí. ¿Por qué? Porque vosotros sois más poderosos. Y sigue enfrascado y metido en la esclavitud, que es vivir para el poder, para la fama o para las riquezas en este mundo. Así que ante el Evangelio y ante el mensaje del Evangelio tenemos esta reacción. Y el texto nos indica tanto con el grupo de los judíos, de la religión establecida que no quiere ceder su poder, como a estas personas que se acercan al Evangelio, que les atrae el Evangelio, que el Evangelio es bonito para ellos, pero por razones que no es Cristo, que están viviendo ellos mismos en una esclavitud y en algo parecido al infierno. De hecho, el lenguaje del infierno es el lenguaje con el cual las Escrituras definen a la reacción de los judíos en este momento. No lo hemos leído, pero dice el texto del capítulo 7, versículo 54, cuando los judíos escuchan todo lo que Esteban les está diciendo y les acusa de ser igual que sus padres y matar a los profetas que han enviado al Señor. Dice el versículo 54, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Crujían los dientes contra él. Ira, rabia profunda contra lo que estaban escuchando, contra la acusación de que ellos eran culpables de pecar contra Dios. ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿Cómo describe el Señor Jesús la vida en el infierno? Allí será el llanto y el crujir de dientes. El llanto por la desesperación de ver a Dios y no haberle reconocido, la ira que te produce y la rabia que te produce ver a Dios, porque aún odias a Dios. Y parte de la característica del infierno, y que vivimos muchas veces un infierno en nuestras vidas, es precisamente por causa del pecado, porque experimentamos esta ira, esta rabia, esta hostilidad contra Dios. Y esto es como define las Escrituras al grupo que se resiste al Espíritu Santo. Así que tenemos esta definición de recibir el Evangelio: ira, crujir de dientes, amargura, en la definición de la reacción de Simón, amargura, cadenas de iniquidad, esclavitud. Sin embargo, esto contrasta con cómo definen la vida tras recibir el mensaje del Evangelio sin resistencia. Dice el versículo 8 del capítulo 8, cuando el pueblo en Samaria recibe el Evangelio. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Una ciudad que estaba atada con enfermedades, con espíritus inmundos, pero sobre todo con la mentira y con el engaño de la verdad. Cuando el Evangelio penetra en esa ciudad, cuando lo reciben abiertamente, empiezan a ser liberados, empiezan a ser sanados y empiezan a ser salvados. Y lo que ocurre es que hay gran regocijo, gran alegría, porque las personas que estaban experimentando opresión, dolor, incluso su propio dolor, su propia ira, su propia amargura, son liberadas. Y es reemplazado esa ira y ese enojo y esa frustración y esa desesperación por la alegría y el gozo de Cristo y de haber sido liberados. Así que una ciudad entera, o en su gran mayoría, cuando recibe el Evangelio, vive llena de gozo. En cambio, el propio pueblo de Dios, los que leen la Biblia, los que leen la palabra, los que enseñan la palabra, ellos están llenos de ira y experimentan el infierno por el rechazo a Dios. Ahora, en la situación de Simón es exactamente igual, una persona esclava, llena de amargura. ¿Habéis conocido a alguien lleno de amargura?
Sabéis que estar con una persona llena de amargura te chupa la sangre a ti mismo, en 5 minutos se te han ido todas las energías, porque la amargura es algo negativo, absorbente, que quita la energía. Y esta era la vida de Simón. Y esta es la vida que producen los ídolos. Esta es la vida que produce, que no es vida, porque la única auténtica vida es la que existe y la que produce cuando nos acercamos a Cristo Jesús. Ahora, sin embargo, vamos a ver al etíope. Felipe se le acerca, le explica el Evangelio desde Jesús. Esta persona, este siervo sufriente, es Jesús mismo. Es el Hijo de Dios que ha venido a morir por tus pecados. Y dice el versículo 39, después de bautizarse: al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que, a pesar de no verle, dice, continuó su camino gozoso. Continuó su camino gozoso. El eunuco contrasta con la vida de Simón. Si Simón está lleno de amargura, encontramos en el etíope eunuco a alguien que ni mucho menos se resiste al Espíritu Santo, sino que busca la bendición de Dios y responde a los impulsos del Espíritu Santo. Él mismo es un simpatizante del judaísmo, leía la Torá, leía la Biblia judía de aquel momento, y la leía con atención. De hecho, era alguien sumamente importante en el reino, en Etiopía. No es Etiopía de hoy en día, era un poquito más arriba, lo que se conoce ahora como el Sudán. O sea que antes de llegar a lo que ahora es Etiopía, pues era por la zona del Sudán, mitad para abajo más o menos. Era allí de donde venía y donde estaba la reina a la cual servía. Era de rango alto. Era de rango alto porque las personas normalmente iban caminando. Y si tenías algo de dinero, ibas en burro. Pero si encima tenías un carruaje, eso es que tenías muchísimo dinero. Era de las personas ricas, ricas, ricas. Así que él iba en el carruaje, iba leyendo las Escrituras como se solía hacer antaño, que era en voz alta. De hecho, leer en voz baja no se desarrolló hasta mucho después. Por eso cuando Felipe se acerca al carruaje, oye lo que está leyendo. Y evidentemente tiene las Escrituras a mano, que también no es como hoy, que tenemos las Escrituras aquí o en el móvil, ¿vale? Era más difícil tener las Escrituras, y está totalmente interesado. El eunuco es evidentemente gentil, es alguien que vive muy, muy lejos de Israel, ¿vale? No es incluso cercano como Samaria, que tienen algo de la Biblia, que podían estar algo de la Torá, que podían estar cercanos, sino que estaban muy lejos. Sin embargo, él es el que busca a acercarse a Dios y por eso sube a Israel. Y es alguien rico. Ya dijo Jesús cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Pero para alguien que busca a Dios, para alguien que responde a los estímulos del Espíritu Santo, para Dios no hay nada imposible. Y lleva a Felipe a encontrarse con él, y él recibe la palabra en ese mismo momento. Imaginaos al etíope. Es alguien que vive muy lejos de ese país. Ya tiene que ser muy raro y haber encontrado algo importante que esté fascinado con el Dios que se presenta en la Torá. Tenían sus propios dioses y tenían sus propias explicaciones del mundo, religión, maneras de llegar a su Dios. Sin embargo, está leyendo algo que es absolutamente sorprendente y que está bien lejos. Además, es, como decíamos, eunuco, y la Biblia dice que ningún eunuco se acercará a la asamblea, lo dice en Deuteronomio, aunque esta ley era para que el propio pueblo de Israel no hiciese eunucos a los niños, a sus propios niños, para diferenciarse de los pueblos. Y, sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias, gentil, rico, alejado, eunuco, sin embargo, él desea a Dios. Y, evidentemente, Dios está atento a todos aquellos que desean conocerle. Y envía a Felipe y se bautizan. Y por eso, Felipe está lleno de gozo. Acaba de comprender y de conocer algo absolutamente maravilloso y que estaba velado para él hasta ese momento. Algo por lo que suspiraba al leer las Escrituras. ¿Cómo entenderé si alguien no me lo explica?
Y en este momento Dios mismo, preocupado por él, envía a Felipe a un lugar desierto porque no había gente, para encontrarse solo con una persona, porque esta persona le está buscando. Y Dios soberanamente mueve todo para que Felipe le conozca y entregue su vida a Cristo. Y conoce el perdón de Dios y a este Salvador que muere por él, y su vida cambia radicalmente y está lleno de gozo. Así que este es el contraste entre los que resisten al Espíritu Santo y entre los que reciben la palabra de Dios con pleno gozo. Una vida condenada a lo que no es vida cuando rechazas amargor, ira, enojo, iniquidad. Y una vida de libertad, de gozo, de alegría, no perfecta aún, pero que pronto va a ser perfecta cuando Cristo Jesús venga. Con estos dos grupos que se contraponen y estos dos personajes que se contraponen el uno al otro, Lucas nos está indicando cómo el Evangelio se abre paso, cómo la vida de Dios se abre paso en este mundo. Y esto es importante porque, como decía, tiene implicaciones importantes también para nosotros. Evidentemente estamos en el inicio de la Iglesia y cada vez que hay un inicio de algo hay mucho movimiento, hay mucha vida y luego las cosas se establecen como es normal. Pero esto nos está indicando que la vida de Dios no se puede contener, no se puede cerrar bajo llave, sino que la vida de Dios, el Evangelio, el reino de Dios, en otro lenguaje de las Escrituras, avanza y no cesa de avanzar y no se puede contener. E incluso la persecución es usada por Dios para llevar el Evangelio y cumplir sus propósitos. ¿Qué sucede en el día de hoy con, por ejemplo, la pandemia? Por poner la situación que tenemos en el día de hoy, que tenemos que adaptarnos. Dios usa circunstancias adversas para que nos adaptemos y para que el Evangelio corra por canales que hasta en ese momento eran impensables. Aún ni siquiera se habían planteado que llegase el Evangelio a Samaria, aunque Jesús se lo había dicho. Pero Jesús dice, por medio del Espíritu Santo, que ese es el momento, que ese es el plan que Él tiene para llevar su iglesia adelante, para llevar su Evangelio adelante. Y quizás en estos momentos tengamos que pensar también que este es el momento de Dios. No porque Dios quiera y esté de acuerdo con la enfermedad, ni que promueva la enfermedad, sino porque Él usa incluso situaciones que para nosotros son adversas y que cambian todos los planes de nuestra vida para llevar su Evangelio adelante, para llegar quizás a personas que antes no llegábamos, quizás por medios de Internet, quizás por llevando a personas a situaciones que desconocían y que les hacen plantearse preguntas y acercarse al Evangelio y al acercarse a Jesús, y para eso la Iglesia, nosotros, tenemos que estar preparados para vivir la vida de Dios en el lugar y en la situación que estamos. Esta situación que tenía la Iglesia en este momento no había sido planeada. Hacer planes para evangelizar o para llevar el Evangelio no es ni mucho menos malo. La Iglesia lo hará con los viajes misioneros, por ejemplo, del apóstol Pablo. Pero la Iglesia es un ente vivo, orgánico, que evangeliza por dinámica de vida. Porque Cristo les ha llenado de gozo, hay algo que ha cambiado sus vidas y que, por lo tanto, sea cual sea la situación, van a avanzar y van a vivir a Dios en el lugar que le corresponda. Y esto no significa que sea fácil, ni mucho menos. La Iglesia lo va a hacer en medio de una gran persecución. Saulo dice que entra en las casas de los creyentes están en sus casas, abren la puerta, las echan abajo y los cogen y los meten en la cárcel para esperar para juicio. Así que la Iglesia en esos tiempos, en estos tiempos difíciles, tiene que ser arriesgada, tiene que arriesgarse, tiene que saber que son tiempos nuevos y que son tiempos en los que antes se hacía, quizás ahora simplemente con eso no sea suficiente. Fijaos en lo que hace un grupo de hombres piadosos, versículo 2 del capítulo 8. Dice, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Esto es un auténtico riesgo y está en las Escrituras por algo. Estaba prohibido enterrar y hacer duelo por un condenado, por un culpable.
Y sin embargo, un grupo de hermanos piadosos que amaban a Esteban deciden arriesgar sus vidas y darle sepultura. Porque una de las cosas más trágicas en aquel entonces era que un cuerpo quedase sin sepultar. Era algo deshonroso. Y estos hermanos, sabiendo, y además Lucas lo señala así, poniéndonos que Saulo en ese momento estaba persiguiendo a las creyentes en casa, estos hermanos hacen un acto público de honrar a Esteban, de honrar a este creyente y sepultarlo, jugándose la vida, sabiendo que los mismos que habían asesinado a Esteban lo podían hacer con ellos. La vida con Dios, el Evangelio, implica riesgos. Y a veces la Iglesia debe determinar tomar riesgos. Meterse en situaciones en el nombre de Dios, no irresponsables, pero sí que quizás nos hagan ponernos en una situación peligrosa, pero hacerlo por amor a Dios y por amor a los hermanos. Así que el Evangelio no se puede detener, no lo puede detener una persecución, no lo detiene cuando el apóstol Pablo está en la cárcel, sino que el Evangelio se expande aún más cuando está en la cárcel, y no lo va a detener ni mucho menos una situación de pandemia, aunque estemos mucho tiempo sin poder vivir como vivíamos antes. Hemos de fortalecernos en el Señor, como lo hacía la Iglesia primitiva. Otra cosa importante es entender que el Evangelio avanza y depende muchas veces de la tierra donde cae. La tierra donde cae a veces es árida y a veces es apropiada porque el Señor ya la ha estado preparando. Y hemos de tener esto en mente, de que gente se va a convertir y mucha otra gente no, pero que el Evangelio va a hacer su obra y que el mensaje que predicamos es el mensaje de Cristo, que este es el mensaje que salva. Lo dice constante y de maneras distintas este pasaje. Dice el versículo 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Versículo 5, Felipe descendía a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, etcétera, etcétera. Sale 3 o 4 veces más. Predicaban. No hay manera, humanamente diciéndolo. Dios tiene muchas formas de salvar a las personas, incluso en hoy en día sabemos que lo hace a través de sueños. Pero el mensaje del Evangelio es el propósito, el método de Dios para salvar a las personas. La Iglesia avanza, se mueve, porque estas personas simplemente predican a Cristo. Hablan de Jesús. Hablan de Jesús porque es real para ellos y hablan de Jesús porque Jesús se lo ha dicho. Y no callan a pesar de la vergüenza, del miedo, del sufrimiento. Y esto es algo que debemos reconocer, que debemos recapitular nosotros también. ¿Cómo estamos evangelizando? ¿Cómo estamos llenando el mundo de Jesús? Evidentemente hay que hacerlo con sabiduría, hay que hacerlo con oración, hay que hacerlo formándose siempre, pero nunca deteniéndose ni callándose. Porque Dios es capaz de usar cualquier persona para llevar su evangelio adelante. Así que ni la oposición no es el problema. Es más veces el problema que no estamos evangelizando, viviendo con la simplicidad y la alegría que estos hermanos lo estaban haciendo en situaciones adversas. Y por último, el mensaje es Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que cambia vidas. Y ese es el mensaje por el cual estamos aquí en esta mañana. No hay otro mensaje. Es un mensaje poderosísimo porque transforma vidas y Dios, si quiere, sana y expulsa demonios y hace un montón de cosas. Pero es un mensaje central porque da a conocer al Dios viviente, al Dios eterno, al ser humano. Porque pone aparte, pone de lado el gran problema del ser humano para conocerle, que es el problema del pecado, que es el problema de habernos separado de Él, de habernos alienado de Él, de haberle dado la espalda, de no querer conocerle y sobre todo de no amarle. Amamos, como seres humanos, muchas otras cosas. Y Dios en Cristo Jesús, al enviarlo en la cruz, ha hecho que todo eso que amamos ya no sea un impedimento para seguirle, sino que por medio del arrepentimiento de estas cosas y creer en la obra de este bendito Señor, Dios toma esto como válido,
como aceptado y nos hace sus hijos. Y al hacernos sus hijos, da, como dice este texto, el Espíritu Santo, para que transformados y renovados de toda idolatría, vayamos siendo más y más como nuestro Señor y formando parte del pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias porque tú no te detienes por nada. Y te damos también las gracias porque asombrosamente nos tienes en cuenta. A pecadores, cobardes como nosotros. Señor, te pedimos perdón en primer lugar. Te pedimos valentía. Te pedimos libertad. Te pedimos que podamos vivir en gratitud, en gozo pleno. Libres del miedo, libres de la esclavitud, libres del legalismo. Que podamos llevar una vida auténtica, que tú uses como vaso de agua viva para que otros puedan beber. Te pedimos, Señor, que tu obra siga. Sabemos que sigue. Y lo que queremos hacer es sumarnos a lo que estás haciendo. No queremos quedarnos quietos. No queremos quedarnos mirando simplemente y que lo que tú estás haciendo pase de largo de nosotros. Te pedimos valentía para cambiar aquello que tengamos que cambiar. Te pedimos también sabiduría para afirmarnos en todas las verdades santas que tú nos has entregado. Y te pedimos poder, Señor. Poder para nosotros, para vivir una vida santa. Y poder para verlo derramado en otras personas que se entreguen a ti de todo corazón y te sirvan para siempre. Señor, te alabamos porque tú eres el Dios de la historia. Te alabamos porque tu reino es eterno. Y te pedimos que hagas también tu reino aquí y ahora en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.